Y bueno, entrando en los temas, Villa, pues el Partido Revolucionario Institucional, de los que más activos estuvo durante las campañas electorales, presentando demandas por todos lados, quejas y recursos por doquier. Realmente sabíamos que siempre traía un recurso bajo la manga el propio Joel Blas, que es el que más pues estuvo al pendiente de todos estos excesos que la verdad se cometieron durante el 2024 y que se han venido cometiendo en 2021 y así en cada proceso electoral. El problema es que el Instituto Estatal Electoral pues no actúa si no le denuncian, aun cuando los espectaculares lo ponen en sus narices y prácticamente en frente de ellos, como han sido los que están ubicados en la calzada Cuauhtémoc o mal llamada Aviación, y así ha sido una constante, no solamente de candidatos y de la gobernadora Marina del Pilar, sino también de quienes aspiran a ser candidatos como Armando Ayala y como en su momento el terrible Morales en Tijuana. Si el terrible Netza o Armando Ayala le hubiera regalado una camiseta o una camisa con sus logos políticos, o con la cara de Netza o la cara de Montserrat Caballero, se los hubieran puesto ahí, O sea, y tampoco hubieran hecho absolutamente nada, porque de manera ridícula, hasta cuando ellos llegan a su oficina, había letreros de candidatos o de precandidatos no formales, porque Morena no tuvo realmente precandidaturas formales, y aún así no había ningún tipo de sanción. Esto, más allá de la sanción, que la verdad es que es ridícula, y que es un ente importante, al final de cuentas, es un precedente, Jorge, pero aguas, porque es un precedente en el cual el Tribunal Electoral local determina que efectivamente se cometieron actos anticipados de campaña, específicamente por parte de Erika el Terrible Morales, hoy titular del Bienestar en Baja California, en Tijuana, y que la única sanción que tuvo por este acto anticipado, que cualquier persona en Tijuana pudo ver la cantidad impresionante de espectaculares que presentó, es una amonestación pública. Ojo, porque esto es un precedente grave, Jorge, porque acaba de avalar el Tribunal Electoral, aunque emitió sanción, que los aspirantes a candidatos puedan atiborrarnos de espectaculares mucho antes del proceso electoral y de una manera impune. Prácticamente le dijeron, pórtate bien, no lo vuelvas a hacer, ve con Dios, le dijeron en el tribunal de Jaime Vargas. Y es ahí donde pues la magistrada y los magistrados definieron que bastaba con amonestarle por los excesos, por el gasto, el despilfarro de dinero, y donde no hubo ni siquiera un control de gastos. O sea, un control, un ejercicio de determinar o de exigirle de rendir cuentas al terrible Morales cuántas utilizó. Es más, los que contrataron, porque además de todo esto, Villa, caen en el descaro de que muchas de las mamparas, de los espectaculares, de las pantallas, están colocadas de manera irregular. O sea, no tienen los permisos. En el caso de Tijuana y en Mexicali y en Ensenada pasó lo mismo. Solamente que en Tijuana se toparon con que Montserrat Caballero era la alcaldesa y dijo, pues más fácil, como sabemos que el IE no va a hacer nada, como sabemos que el INE se tarda mucho en emitir algún tipo de sanción. Sí, y además en fiscalizar, perdón, y en el tribunal pues sabemos que no le van a hacer nada, ¿no? A menos que Jaime Bonilla Valdés o Blázquez quieran algo. Entonces es ahí donde lo que hizo Montserrat, pues suspendió, los clausuró. ¿Por qué? Porque dijo, es que están instaladas de manera irregular. Bueno, siempre estuvieron instaladas de manera irregular, hasta que llegó el terrible con su cara, ¿no? Ahora, pero no pasó lo mismo en Mexicali y en Tijuana. Perdón, y en Ensenada. Esto solamente sucedió en Tijuana, porque ese es el descaro todavía, Villa. Es buscar e instalar mis espectaculares, mi imagen, colgarla en lugares donde ni siquiera tienen permisos municipales para estar. ¿Les parece si escuchamos a Joel Abraham Blas al respecto? Venga, vamos. Fueron bardas, así como dueños del famoso periódico Info Vasca. ¿Qué determina el tribunal? El tribunal determina que sí, Erika el Terrible Morales cometió violación a los principios de equidad, transparencia y sobre todo actos anticipados de campaña. Esto lo pone en la antesala
para que inclusive no pueda volver a ser candidato en los próximos procesos electorales. Lo único que no nos gustó de la resolución es el hecho que la sanción, además de que se comprueba este ilícito, es únicamente amonestación pública. No hay ninguna amonestación de otro tipo ni económica. Esto derivado a que en la lectura del expediente, muy absurdo, le preguntan a este periódico, Infobaja, ¿cuánto gastaste en los más de 76 espectaculares registrados? E increíblemente contesta, nada. No gastamos ni un peso porque tenemos convenios de publicidad. Esta situación el tribunal no la dejó pasar, pero no se especifica una cuantía para poder efectuar una multa. Entonces, ya con autorización de la dirigencia, el PRI va a recurrir esta sentencia ante la Sala Guadalajara para efecto de que se imponga una sanción ejemplar, ya sea económica, monetaria o inclusive buscar en este caso que no pueda ser candidato en el próximo proceso electoral. Esto debería ser un precedente para todas las personas que realicen este tipo de actos en espectaculares, porque lo vimos en el pasado proceso electoral, hubo mucho de este tipo de conductas. Sí, de hecho, esta es la primera denuncia que presentamos en el tiempo, pero aún está por resolverse contra Nezahualcóyotl Pérez Jáuregui. Contra Nezahualcóyotl Jáuregui, dice el representante del PRI ante el Instituto Electoral, Jorge. Y esto me parece a mí lo importante, que gracias al Tribunal Electoral, digo, a reserva de lo que va a pasar en Sala Guadalajara, porque ya dijo Blas que van a presentar un recurso para subir este tema a la sala, a una sala del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Lo preocupante es aquí la determinación. O sea, es tan laxa realmente, o es tan laxo realmente la sanción que se emite por esto, que realmente fue un descaro. Esto fue una burla realmente al electorado, a la comunidad en general, a los propios órganos electorales, más allá del terrible, porque realmente todos lo hicieron. Lo hizo Montserrat Caballero, como dices, lo hizo Armando Ayala, lo hizo Julieta Ramírez, lo hizo Netza Jáuregui. El primero que se resuelve es el del terrible. Pero ¿qué va a pasar con los demás? Entonces, después de todo el gasto que se hizo, como no tienen la capacidad de comprobarlo o no tienen la capacidad de establecer específicamente cuánto fue el monto, va a ser una amonestación pública. Le están viendo la cara al IE, al Tribunal Electoral, y pareciera que si esto se replica o se utiliza esta misma forma de medir, pues todos van a quedar con absoluta libertad de hacer lo que quieran, como lo fue en el 2024 y como lo aparentemente va a ser en 2027. Va a ser en 2027 porque no hay... hoy por hoy todavía en las calles de colonias populares, cuando nos ven, nos dicen, oigan, díganles a los candidatos que vengan a pintar sus bardas. A retirar su mugrero. Sí, a pintar sus bardas. Todavía tú puedes ver, están los de Nets, están Julieta, hay de Norma Bustamante, en el caso de Mexicali, en Tijuana todavía existen de Jaime Bonilla Valdés, de Armando Ayala y por doquier. Lo mismo sucede con Ruiz Uribe y sus libros. Hay una gran cantidad de basura electoral, pero que se convierte en una contaminación visual en nuestras calles a partir de, ya ni siquiera hablamos de espectaculares, de las paredes. Es de verdad vergonzoso tener una ciudad así tan sucia y en donde primero modificó la ley el gobierno morenista y el Congreso morenista, y después se arrepintieron y volvieron a modificar la ley para permitir ese tipo de espectaculares y pintas. Es una vergüenza, la verdad, lo que se vive en Baja California. Es una vergüenza también lo tibio que ha sido la autoridad electoral, y ahora vemos el Tribunal Electoral que se le suma. La realidad es que no hay ni una autoridad jurisdiccional o administrativa en materia electoral que atienda el tema. Por eso es que los candidatos y los gobiernos hacen lo que quieren. Y por eso, Jorge, también cuando comentaba Blas que cuando se le preguntó a la empresa cuánto había gastado, ellos dijeron que 0 pesos porque tenían convenios. Claro. Pero eso también se puede medir, ¿eh? Sí. O sea, porque el convenio es de la empresa, no es de la persona a la que se está promoviendo la imagen. ¿Cuánto cuesta tener un espectacular ahí durante un mes, no? Uh-huh. O 3 semanas o 4 semanas o lo que se haya dado. Hay una forma de sacar esa cuenta, ¿eh? Sí. Y el Instituto Electoral y se puede sacar. Obviamente el tribunal solamente se encarga de evaluar cuáles son las situaciones, ¿no? Como sea lo que se le presenta. Sí. Pero claro que se puede. Y ahí tendría que haberse establecido con base en ello una sanción. E insisto con las pintas también, Villa, porque recientemente la Policía Municipal detuvo ahí a unos grafiteros porque estaban en un edificio privado.
y está en una fachada que ni siquiera da al bulevar, pero bueno, eso ya es otro tema y un tema más que a lo mejor conceptual e ideológico, pero a ellos sí los multas, pero si traigo mi cubeta color blanca con los rotulado de Norma Bustamante, Armando Ayala, bueno, de los candidatos de Morena, no te hace nada, Sí, incluso cuando Diego Echevarría puso sí. Diego por Mexicali para tapar las de Netza, que eso la verdad es que fue una muy buena idea, tenemos que admitirlo. Pero efectivamente, porque al final díganme cuál es la maldita diferencia entre una cosa y otra, ¿no? ¿Sí? O sea, en el tema conceptual podemos hablar mucho o argumentar mucho. Pero realmente que lleguen y te pinten la pared nada más porque Dios es grande y ya nada más te establezcan ahí Netza por Mexicali o Armando Ayala o es Claudia o quien sea. Y son los morenistas. Y son los de Morena realmente, ¿no? Y nada más un día aparece, o las de Ruiz Uribe, recordarás, Jorge, Sí, lo de su libro, que pues era una exageración la cantidad, una sola barda tapizada realmente durante calles y calles. Eso también lo vamos a dejar pasar, o sea, y ya, como ya se pasó el proceso electoral, ya nadie se va a hacer responsable de eso y los van a dejar así como está pasando en estos momentos, que todo Baja California está tapizado de Ruiz Uribe, está tapizado de Armando Ayala, está tapizado de Julieta Ramírez, de Netza Jauregui solamente en Mexicali, pero todo eso se va a quedar ahí. Deberían hacer un ejercicio a toda la gente que nos está escuchando. Mándenos fotografías de las pintas de la suciedad que han dejado nuestros ahora gobernantes, que principalmente los de Morena han caído en el absurdo de promocionar su imagen por todas las ciudades. De alguna que usted tenga ahí en pared, ya sea pinta o espectacular, pero sobre todo las pintas que prevalecen, tómale foto y mándenlo a la fanpage de Ciudad Capital. Y nosotros acá la estaremos publicando. Obviamente pónganos la dirección para ahí exigirle a los gobiernos que vayan y las pinten, ¿no? Porque, por ejemplo, sí le ordenaron a Norma Bustamante quitar las de Netza. Oye, no sé si sea peor porque van a utilizar recurso público para taparlas y nos va a costar. O sea, podría ser una situación que quizás no nos convenga tanto, Jorge, Vale. pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.